están ya activos. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctora. Sí, se escucha muy bien. Hay buena recepción de sonido, están viendo el caso clínico, Sí, se ve las ven bien imágenes. la diapositiva. Ok, bueno, entonces si no hay inconvenientes, vamos a comenzar esta clase que le tenía ya, estaba en deuda con ustedes, ¿verdad? Un poquitito antes de empezar la clase, quería saber si qué tal están las prácticas con sus instructores, si están teniendo prácticas, si no, si hay alguna falla, si hay algo en que mejorar. Ahí aparece mi video. Mientras hablan, voy tomando yo mi café, porque es muy temprano. ¿Qué tal con sus instructores? ¿Qué tal las prácticas? Bien, mal, más o menos. ¿Aprendieron algo más de electro? ¿Mm? Buen día, doctora. Solo casos Muy buenas las clínicos. prácticas. El doctor Bueno, dijo que va a empezar una nueva abordaje con caso clínico, con resolución, manejo. ¿alguien más? La asistencia ya está activa para la edición de hoy, ¿verdad? Entonces vayan marcando su asistencia. Y bueno, entonces solo casos clínicos. Voy a ver el grupo de Mayara, ¿verdad? Eh, tienen que pedirle también ustedes a sus instructores. Hay un equipo de electrocardiograma en la facultad. Está disponible el uso para los alumnos, para las prácticas, ¿verdad? Entonces es solo cuestión de insistirle a su instructor. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vamos con nuestro caso clínico de hoy. Que la verdad, yo, si tenés que solicitar, nomás Mayara, se solicita y si no hay otro grupo, ¿verdad? Que esté usando en ese mismo momento, usan ustedes. Yo tengo entendido que hay grupos donde están dando prácticas con el electrocardiograma, ¿sí? Y cardio se centra más en entender el electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, si en la práctica de cardio que estamos dando ahora, ustedes saben leer o saben interpretar o por lo menos miran un electrocardiograma y ven que algo está mal o que algo está anormal, ¿verdad? Entonces ya va a estar ganada la práctica. Bueno, comenzamos entonces nosotros con nuestro caso clínico. La verdad son 3 casos clínicos eh, algunos son, ¿cómo les voy a decir? Es una experiencia, son casos clínicos reales. Y otro es un caso clínico de un colega que me había facilitado, que es un poco una presentación un poco rara. No es muy frecuente, aunque por últimamente se está haciendo bastante frecuente por el uso de ciertas medicaciones, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, ¿está bien? Bueno, comenzamos con Marcos. Marcos tiene 19 años, es sano y deportista aficionado, sin antecedentes personales de interés, tampoco hay antecedentes personales o familiares de enfermedad cardiovascular o muerte súbita de origen cardíaco. Este último es muy importante preguntarle a los familiares, o sea, preguntarle al paciente si en el entorno familiar hay gente que haya tenido muerte súbita. O sea, muchos le dicen que es una muerte natural, ¿verdad? Pero de repente en un joven, ¿verdad? O tiene un hermano, un tío, un primo que falleció así de forma súbita, siendo joven, ¿verdad? Y de repente eso ya no es más tan muerte natural como llamaban antes, ¿verdad? Entonces siempre tienen que preguntar o indagar la presencia de muerte súbdita en los familiares, ¿está bien?
ustedes saben que la mayoría de las causas, o sea, la causa de muerte súbdita es infarto o arritmias, ¿verdad? Entonces, muerte súbita está relacionada a un infarto o a una arritmia. Acude a urgencias acompañado de un familiar. Voy a poner en silencio un ratito mi teléfono, que hoy es el día de. El sábado es un día complicado. Bueno, acude a urgencias acompañado de un familiar refiriendo palpitaciones y sensación de mareo, sin otra sintomatología asociada. O sea, el joven, se fue a consultar porque sentía palpitaciones, motivo de consulta muy frecuente, y mareos. Estaba mareado, ¿verdad? Ahí cuando ustedes ven el síntoma de vértigo, ¿verdad? Mareos, tienen que parárselo todas las antenitas posibles. Y más todavía, si ustedes viene el paciente por síntoma de desmayo, ¿verdad? No las novias celosas o que están en una crisis existencial. ¿Está bien? Hay que saber diferenciar eso, ¿verdad? Pero si el paciente viene por vértigos, por desmayos, siempre, siempre, siempre hay que descartar que sea una patología cardiovascular, en este caso que sea una arritmia la que está causando esos síntomas, esos signos, ¿sí? Entonces, el paciente viene por palpitaciones y sensación de mareo, sin otra patología asociada. Le hacemos un examen físico y destaca una tensión arterial de 85 y 55 de diastólica, ¿sí? Está bastante hipotenso. Tiene una temperatura 36.3, taquiarritmias sin soplos a la ocultación cardíaca. O sea, le puso el estetoscopio en el pecho y empezó a contar su frecuencia cardíaca, al igual que la frecuencia del pulso. Si esas dos frecuencias estaban iguales, ¿verdad? Son sincrónicas, entonces pilló que estaba taquiarrítmico y no escuchó ningún soplo, ¿verdad? El resto de la exploración física estaba todo dentro de lo normal. Entonces, tenemos un paciente joven que viene por palpitaciones y mareos, ¿verdad? Le hacemos un examen físico donde tiene una presión baja, ocultamos que la frecuencia cardíaca o palpamos que la frecuencia cardíaca está por arriba de lo normal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Nosotros ya habíamos hablado, ¿verdad? Que cualquier paciente que viene refiriendo dolor de pecho o palpitaciones o cualquier signo o síntoma cardiovascular, es obligatorio hacerle su electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, le hicieron el electrocardiograma y encontraron esto. Primero, nosotros vemos, esta vez, por eso nunca hay que fijarse en el informe de la máquina, ¿verdad? Porque acá solo te dice electrocardiograma anormal, ¿verdad? Y hasta una criatura de preescolar o del kinder va a saber que esto no está normal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber interpretar el electrocardiograma y no guiarnos nunca por el informe que presenta la máquina, porque muchas veces ese informe está incorrecto. Entonces, ¿cómo nosotros procedemos a leer este electrocardiograma? ¿Verdad? Primero, llamando la atención, luego nos llama la atención que hay muchas rayas, yo no veo o sea, no veo el famoso patrón onda P, QRS, ST, ¿verdad? No, no estamos viendo acá nada, solo vemos rayas que suben y que bajan, ¿verdad? Primero, tengo que fijarme cómo están mis derivaciones, si están completas. Acá tengo las derivaciones monopolares, 1, 2 y 3, ¿sí? Tengo mis derivaciones bipolares, ABR, ABL y ABF.
Y tengo mis derivaciones precordiales, que en este caso le ponen nomás la letra C, ¿sí? Pero C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y también obligatorio hacer en los pacientes cardiovasculares o con síntomas cardiovasculares, más todavía aquellos que tienen palpitaciones, es la tira de ritmo. ¿Y en qué consiste la tira de ritmo? Que la derivación 2, donde nosotros vemos mejor el ritmo del corazón, donde se evalúa mejor el ritmo del corazón, sea una tira larga, 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 que ocupe o que abarque por lo menos 1 minuto. ¿Está bien? Entonces, tengo mis derivaciones unipolares, mis derivaciones bipolares y mis derivaciones precordiales. Y también tengo mi tira de ritmo. Bueno, ¿quién se anima a leer este electrocardiograma? Mientras yo tomo café. No sean tímidos. Tenemos 32 participantes, por lo menos 3. Quiero que se animen a leer este electrocardiograma. ¿O qué les llama la atención? No va a ser perfecto. Yo no quiero que me hagan el diagnóstico como si fuera un cardiólogo, ¿verdad? Pero quiero ver cuál es el grado de entendimiento de ustedes. Possui uma ataque arritmia ventricular? No hay presencia de onda P. ¿Alguien? Mi taza es grandísima y tengo muchísimo café, entonces yo puedo esperar toda la mañana, sin drama. Buen día, ¿Cómo nosotros leemos un electrocardiograma? ¿Cuáles eran los Debemos pasos? fijar- ¿Qué era lo primero que teníamos que ver? Buen La día, y onda P, debemos fijarnos sobre la onda P si precede el complejo QRS. su frecuencia, Dale, gente, el tema de esta clase es electrocardiograma normal. Ustedes ya vieron hace muchísimo tiempo, ¿verdad? También ya tienen la clase de arritmia y la idea es que aprovechemos, ¿verdad? Nadie echa un diagnóstico, nadie dice qué tenemos que hacer. primero tenemos que revisar si el electrocardiograma es del paciente. Eh, Creo que después se tiene que ver lo que sería la edad, el sexo que ya tenemos. Tiene 19 años, la frecuencia cardíaca Nadie del tiene paciente. audio. Hola. No, yo no escucho nada. Buen día, ¿se me escucha? A ver, hablen, hablen, hablen. Dayana Zapata sí está hablando. Yo te escucho. Ah, ok, ok. Y la doctora no me escucha, entonces, ¿cómo voy a No, algún proceder? problemita está teniendo. Mm, Solo la doutora que nos escucha. Menos mal, porque seguro estaba diciendo todo mal. Sí.
doctora Cristina, no se te escucha. ¿Qué tal, doctora? Nosotros sí le escuchamos a todos. No se te escucha a vos. ¿Y ahora? Ahora sí, doctora. Ya no se escucha nuevamente. Listo, doctora, ya comencé la grabación de nuevo. Y ahí
Sí, se escucha bien. Ahí se escucha bien, buen audio, buen sonido, buena Sí, imagen. sí. Bueno, No, la imagen no, la imagen no se ve. Está en no blanco se acá. ve. No, está en blanco la imagen. ¿Y ahí? Ahora sí. ¿Pueden hablar los compañeros a ver si le escucha la doctora, por favor? Hola, ¿se Prueba de escucha? audio. 1, 2, 3. Prueba de Aló. audio. Sí, se escucha. Ahora sí. Yo le estaba retando a ustedes, pobrecitos. Sí. Bueno, retomamos entonces otra vez. ¿Hasta dónde escucharon ustedes? O sea, escucharon todo. Yo lo que no les he escuchado a ustedes, ¿verdad? Y entonces me pueden repetir, por favor, lo que habían dicho o cómo vamos a leer o cómo vamos a interpretar este electrocardiograma. Olá, doutora, tá me escutando? Ahora sí. É. Nosotros empezamos mirando sempre a frequência do eletrocardiograma. Ujú. E aí, neste caso, mirando assim, tá mais ou menos com 200 repetições por minuto, que seria uma taquicardia ventricular. Depois vamos mirar o ritmo, procurando a onda P. Pero como está muito rápido, que RS não se pode mirar se tem onda P ou não. Necesito que hables un poquitito más fuerte. Mi audio está full, ¿verdad? Pero te escucho muy en el fondo y acá en casa E, hay interferencias, ¿verdad? bueno, vou mirar se tem onda Escuche P. bien la frecuencia, ¿verdad? Depois ritmo. Ajá. Ritmo, Vamos procurar se sí. tem onda P. E neste caso não tem como mirar se tem onda P, porque o ritmo, a frequência está muito rápida. Ujú. Vamos mirar se tem, lá na última tira abaixo, mirar se Sí. tem continuidade onda P. Se a frequência está regular. Podemos mirar que tinha algumas derivações que não estão todas homogêneas. Tem umas que estão mais Ujú. rápidas e outras estão mais curtas. Quer dizer que Sí. está com a arritmia também. Sí. De hecho, mirando así a simple vista, nosotros vemos que el ritmo o la frecuencia está muy alta, ¿verdad? Y si la frecuencia está alta, ¿qué nosotros estamos? Hay dos tipos de arritmias, ¿verdad? Están las taquiarritmias y las bradiarritmias, ¿sí? Las taquiarritmias tenemos desde arritmias del nódulo sinusal, o sea, fibrilación auricular, tenemos, y después tenemos las taquicardias ventriculares, ¿verdad? Y después tenemos las bradiarritmias, que son los bloqueos, ¿verdad? Otra grande clasificación que hablan también son de las taquiarritmias supraventriculares, las que se originan por arriba del nódulo auriculoventricular, y las taquicardias ventriculares que se originan en los ventrículos, ¿verdad? Por debajo del nódulo auriculoventricular. Que cuando habíamos hablado en la clase de electrocardiograma, nosotros dijimos que hay ciertas partes del corazón que pueden tomar el automatismo, o sea, le pueden suprimir al nódulo sinusal y ellos empezar a marcar la frecuencia, ¿verdad? Así era que habíamos hablado. Entonces, mirando este electrocardiograma, súper bien lo que dijo el compañero, nos fijamos en la frecuencia, vemos si hay ausencia o presencia de ondas P, ¿verdad? Que en este caso no da para ver. Después, nos fijamos en el tamaño de las ondas, ¿verdad? Bueno, ya dijeron, no hay ondas P, voy a fijarme en el tamaño del QRS. QRS ancho, ¿verdad? Significa que está prolongado el tiempo, ¿verdad? El tiempo del QRS. Si el tiempo del QRS está prolongado, entonces nosotros vamos a tener un bloqueo. ¿Está bien? Mi QRS es angosto, como en este caso, entonces no hay problemas en el ventrículo, ¿sí? No hay ningún tipo de bloqueo, no hay nada. Entonces yo puedo decir que mi taquiarritmia es supraventricular. ¿Se entiende? Entonces, yo miro la frecuencia y veo que esto está muy rápido. La frecuencia cardíaca aproximadamente, si no es 300, es 200 latidos por minuto, 250, ¿sí? Acá no da nomás para medir, pero si vemos, acá hay
Vamos a tomar este que son los cuadraditos, están más bien pintaditos, ¿sí? 5 cuadraditos pequeños, 6, 7, como 8 cuadraditos, ¿verdad? Si yo voy a tomar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Voy a dividir 1500 dividido 8 me da una frecuencia de 187 latidos por minuto. Entonces, nuestro paciente, Marcos, está con 187 latidos por minuto. Ya tengo mi frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y después yo me baso, veo la presencia o ausencia de ondas P y el tamaño del QRS. QRS angosto, dentro de lo normal, como en este caso, entonces mi taquiarritmia es supraventricular. ¿Está bien? QRS ancho, mi taquiarritmia es ventricular. Y ahí yo ya tengo otra vez la segunda gran clasificación. Taquiarritmias supraventriculares e infraventriculares. Entonces, con nuestro análisis, ¿verdad? ¿Qué nosotros estamos teniendo? ¿O cuál es el diagnóstico más probable? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular polimorfa, ¿sí? Fibrilación auricular conducida por una vía accesoria antidrómica. ¿Es una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada en el nódulo auriculoventricular o es un flúter auricular? Les vuelvo a decir. Nosotros vemos la frecuencia, ya sabemos que es una taquiarritmia, ¿sí? QRS angosto no es ventricular. El problema es supraventricular o por arriba del nódulo auriculoventricular, ¿verdad? Ustedes ya habían hablado o ya habían leído, ¿verdad?, de cómo es la fibrilación auricular y el flúter, ¿verdad? Fibrilación auricular, ¿por qué no puede ser? Fibrilación ventricular ya descartamos, ¿sí? Descartamos porque mi QRS es angosto, ¿verdad? Entonces ya dijimos, es supraventricular, los ventrículos están bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea ventricular, en este caso, ya descartamos, ¿sí? Y nos quedamos con las arritmias supraventriculares, que pueden ser la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular propiamente dicha. Ahora, ¿es fibrilación auricular o es taquicardia supraventricular o es un flúter? ¿Qué les parece a ustedes? Seria taquicardia supraventricular paroxística por reentrada em nódulo auriculoventricular. Guillermo, ¿verdad? Isso. Bueno, ¿y por qué decís, Guillermo, que es taquicardia supraventricular y no es una fibrilación auricular, por ejemplo? ¿Qué te hace pensar eso? Pela forma que está a onda, uma fibrilação, ele é todo descompensado. Pero acá también yo veo que está, puedo decir que está compensado, pero un dato. Fibrilación auricular es el que marca nuestro ritmo sinusal, ¿verdad? Que nuestro ritmo sea constante. ¿Y cómo nosotros vemos el ritmo constante? Que el espacio que hay entre una onda R con la siguiente sea regular, ¿sí? Y aquí nosotros vemos que el espacio entre la onda R y R es bastante regular, ¿sí? Vamos a ver otra derivación, que no sea la tira de ritmo. Vamos a ver, por ejemplo, acá C1, o derivación o B1. Vemos que el espacio entre cada onda R es igualita, ¿sí? Casi 8 cuadraditos pequeñitos. Si yo vengo en otra derivación y yo cuento acá, voy a encontrar también 8 cuadraditos, lo mismo que los 8 cuadraditos o el espacio entre R y R es regular. Entonces, cuando la R y R es regular, borramos todo lo que sea fibrilación, ¿sí? Y flúter auricular no va a ser tampoco. ¿Está bien? Entonces,
Entonces, el diagnóstico que dice Guillermo, sí, está bien, es una taquicardia supraventricular paroxística. Hay varios tipos de taquicardia, por reentrada auriculoventricular, por reentrada nodal, bla, 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 ¿verdad? Pero con tal que ustedes sepan que es una taquicardia supraventricular, ¿verdad? Ya estamos súper bien, ¿verdad? Que no es una fibrilación porque el ritmo es regular, estamos ok, ¿sí? Y que no es ninguna de las taquicardias ventriculares porque el QRS es angosto, ya estamos bien, o sea que estamos bien posicionados. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta con respecto al diagnóstico? Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Ya tenemos diagnóstico. Marcos era que se llama ahora. Sí, Marcos. Entonces está con una taquicardia supraventricular, paroxística, ¿está bien? Paroxística significa que aparece y desaparece, que no es continuo, ¿sí? Y sus signos vitales, recuérdense siempre, tensión arterial 85-55, está afebril, y lo que llama más la atención es, aparte de la frecuencia cardíaca, su tensión arterial. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en este caso? Vamos a colocarle oxígeno, vamos a canalizar una vía venosa y vamos a buscar ayuda y vigilancia estrecha hasta llegar a la UTI móvil, ¿verdad? Vamos a aplicar oxigenoterapia, vamos a monitorizar electrocardiográficamente de forma continua hasta que venga, que el paciente llegue al hospital o que llegue a una ambulancia medicalizada. Vamos a hacerle oxigenoterapia, canalización de vía venosa y administración de diltiazem, puede ser, y verapamilo intravenoso antes del traslado al hospital. Después, una vez que está en el hospital, vamos a hacerle una cardioversión eléctrica, seguida de traslado a hospital medicalizado. ¿Sí? Esa es otra opción. O sea, la cardioversión eléctrica es otra opción. Y dado que no hay antecedentes de asma bronquial, podría administrar adenosina, 6 miligramos intravenoso en bolo inicial, seguido en caso de no ser enfermedad, en caso de no ser efectiva el bolo de adenosina de 6 miligramos, voy a aplicarle un segundo bolo hasta completar 12 miligramos, que se puede repetir hasta en 3 ocasiones con posterior traslado al hospital. ¿Qué les parece a ustedes? Recordamos, ¿verdad? El paciente ya vino a nosotros y se entiende que ya estamos dentro de un hospital, por eso ya le hicimos el electrocardiograma, ¿verdad? ¿Qué opción le van a hacer? Doctora, le hago una pregunta. Y Últimamente estuve viendo en varios lugares un video donde le hacen al paciente, en estos casos, la maniobra de Valsalva. sí, ¿Puede ser? sí. ¿Cómo vendría a ser el, el funcionamiento de eso? La verdad que no estoy tratando de pensarlo y no entiendo cómo es el funcionamiento de la maniobra. Algunos le hacen la maniobra de Valsalva y otros le hacen le aprietan detrás de los ojos de una forma muy fuerte. ¿Sí? Es bastante molestoso, pero lo que más se suele hacer es la maniobra de Valsalva. ¿Por qué? Porque con la maniobra de Valsalva o apretando detrás de los ojos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos que el estímulo vagal sea mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, el parasimpático, ¿qué es lo que hace normalmente? Disminuye la frecuencia cardíaca,
¿Está bien? Y esas maniobras solo se hacen con la intención de que el estímulo vagal sea más fuerte de lo que esté haciendo la, la taquicardia, ¿verdad? Una forma de tratar de compensar. Yo estoy en la calle, ¿verdad? Y no hago absolutamente nada, no tengo nada, no tengo ni siquiera un celular para pedir socorro. Y yo me voy y un paciente cae al piso, ¿verdad? Yo le voy a tocar primero pulso, voy a ver si está respirando y eso, ¿verdad? Pero al tocar el pulso yo veo que tiene una frecuencia cardíaca alta. Y si mi paciente está despierto, voy a pedir que haga una maniobra fuertísimo de Valsalva para que el sistema vagal o el parasimpático actúe más fuerte y pueda frenar esa frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero eso es un tratamiento momentáneo nomás hasta que yo pueda aplicar el tratamiento definitivo. Mi paciente no escucha, perdió conocimiento y yo le voy a hacer una presión bien fuerte por detrás, o sea, a nivel del conductito que tenemos acá, ¿verdad? Y se le aprieta bien fuerte, ¿verdad? Es bien doloroso esa maniobra y hace y cumple la misma función, ¿verdad? Aumenta el tono parasimpático para frenar de forma momentánea la frecuencia. Solo eso. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Bueno, y entonces, en nuestro caso, ¿qué le vamos a hacer? Acá uno respondió, vamos a cardiovertir, ¿verdad? Tiago. Vamos a cardiovertir. ¿Y qué es la cardioversión? Desfibrilar. Hay otro término. Cardioversión eléctrica y desfibrilación, aunque usen el mismo aparato, no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Sí, vamos a hacer el choque con el desfibrilador. ¿Qué significa cardioversión eléctrica? Cardioversión eléctrica significa que nosotros tenemos un ritmo, ¿sí? Un ritmo regular al que nosotros le vamos a aplicar una corriente eléctrica. ¿Para qué? Para tratar de frenar esa frecuencia cardíaca alta, ¿verdad? Esa taquicardia. Entonces yo solo voy a cardiovertir, ¿sí? La cardioversión puede ser eléctrica y puede ser química, ¿sí? La cardioversión química es con medicamentos. La cardioversión eléctrica es con el desfibrilador o con las paletas, ¿verdad? Para que yo pueda cardiovertir, yo tengo que tener un ritmo regular, ¿sí? Yo tengo que tener un ritmo regular para que yo pueda cardiovertir, ¿sí? Cardiovertir es volver al ritmo que tenía antes, o ritmo normal. Desfibrilar significa que yo no tengo un ritmo al que tengo que volver y tengo que aplicarle un choque eléctrico al corazón para que vuelva otra vez a lo normal. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Cardioversión, yo ya tengo un ritmo y yo solo quiero que vuelva al ritmo anterior trabajando despacito, con una frecuencia cardíaca normal, ¿verdad? Desfibrilación, yo no tengo un ritmo regular, es un desastre, ¿verdad? Entonces yo voy a aplicarle un estímulo eléctrico, voy a aplicarle una energía eléctrica para darle un choque a mi corazón y para que vuelva otra vez a trabajar bien. Es como que alguien venga y ¡pah! Te pegue por la cara, ¿verdad? Para que vos te despiertes o empieces otra vez a maquinar mejor. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación. Usan la misma máquina, pero en términos son distintos. ¿Está bien? Bueno, aquí Ali dice que va a usar adenosina. Sí, también está adecuado, es una de las opciones. Entonces, vamos a analizar cada una de las opciones. Oxigenoterapia, canalización de vía venosa y contacto telefónico con el servicio de emergencias. Y voy a estar mirándole a mi paciente hasta que llegue la UTI móvil. Medio que ya no, ¿verdad? Porque oxígeno
como que yo no tengo datos para saber si mi paciente está hipoxémico. Recuérdense siempre, oxígeno solo se da cuando nosotros necesitamos oxígeno. En este caso, cuando somos hipoxémicos. Saturación venosa o saturación por el aparatito este, menos del 92%. A eso llamamos desaturación y esos son los pacientes que necesitan oxígeno. Entonces, todos los datos que tengan oxigenoterapia, yo ya voy descartando porque yo no tengo datos para ver si él necesita o no, ¿verdad? Canalización de vía venosa está bien, ¿verdad? Necesito yo una vía venosa para aplicar mi medicación o algo, ¿verdad? Y administración de dioxina o verapamilo antes del traslado hospitalario en ambulancia medicalizada. Acá le van a aplicar antiarrítmicos, ¿sí? La dioxina y el verapamilo, bloqueante cálcico y digitálico, ¿verdad? La adenosina también es un antiarrítmico, pero vamos a analizar esta situación, ¿sí? No podemos usar bloqueantes de los canales de calcio ni digitálicos. ¿Por qué? Porque al bloquear nuestro nódulo, ¿dónde actúan estos bloqueantes o estos antiarrítmicos? ¿Sí? Estos antiarrítmicos lo que hacen es frenar o hacen que el nódulo auriculoventricular tenga una pausa mayor, ¿verdad? De lo que está programado. O sea, que ayudan a que la pausa del nódulo auriculoventricular sea mayor, ¿verdad? Pero si yo me recuerdo, yo me voy a la fisiopatología de la arritmia, de la taquiarritmia supraventricular, la mayoría de las taquiarritmias supraventriculares son por vías accesorias o vías anómalas. No significa que el problema está en el nódulo auriculoventricular, sino que hay otra vía, ¿verdad? Que está en las aurículas, ¿verdad? Y que es la que está mandando un poquitito más la señal, mandando más rápido, y es la que puede desencadenar en la contracción ventricular. Entonces, yo lo que hago es frenar mi nódulo auriculoventricular con estos medicamentos, ¿verdad? Pero mi vía rápida, la vía que está causando la taquicardia supraventricular, continúa intacta. Entonces, no me ayuda esto para frenar frecuencia, ¿sí? Y es más, yo puedo estar empeorando una fibrilación auricular o puedo desencadenar una fibrilación auricular sobre una taquicardia supraventricular. ¿Está bien? Entonces, tenemos que saber bien cuáles son los antiarrítmicos que yo puedo usar porque yo necesito hacer una cardioversión eléctrica, química, ¿verdad? Necesito usar antiarrítmicos. Entonces yo tengo que saber cuáles son los antiarrítmicos que voy a usar. Para eso los antiarrítmicos están divididos por grupos, ¿verdad? De acuerdo a la función o de acuerdo a dónde ellos actúan, ¿verdad? En este caso, los bloqueantes de calcio y de los digitálicos van a actuar sobre mi nódulo auriculoventricular y mi problema es una vía accesoria, una vía que está mandando más señales, ¿verdad? Para que el ventrículo se contraiga. Entonces, yo no voy a usar antiarrítmicos de este grupo, dioxina y verapamil. El otro antiarrítmico, la adenosina, que es el antiarrítmico que se usa para taquicardias supraventriculares, porque este tipo, de este grupo, ¿qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia de todas las vías, ¿sí? No solo del nódulo, no actúa solo en el nódulo auriculoventricular, sino de todas las vías que pueden causar esta taquiarritmia. Entonces, y está bien, si no funciona con el bolo de 6 miligramos de bolo inicial, eso se hace endovenoso rápido, ¿sí? Generalmente con un solo bolo la frecuencia cardíaca empieza a disminuir de forma brusca, ¿está bien? Si no
no resulta con el primer bolo, yo puedo hacerle un segundo bolo y hasta un tercer bolo, o sea, 3 aplicaciones, y después le traslado al hospital, ¿verdad? Tengo que tener la certeza de que no tiene asma bronquial o cualquier problema pulmonar. Ahora, ¿por qué no hago o por qué no es una opción válida este bolo de adenosina o la cardioversión química en este paciente por un solo hecho, que es el tema de la presión? ¿Sí? Los bolos son de 6 miligramos cada uno, ¿sí? Hasta 18 miligramos es la dosis de la adenosina. Esa está en el libro. ¿No leyeron? Bueno, pero ¿por qué yo no voy a optar por una cardioversión química? Por el solo hecho de que mi paciente está con compromiso hemodinámico, ¿sí? Está con una presión arterial, tensión arterial en este caso muy baja, y yo no puedo estar perdiendo tiempo con medicamentos que pueden resultar o no. Entonces, si hay compromiso hemodinámico, hay que hacer una cardioversión eléctrica, ¿sí? Hay que hacerle una cardioversión eléctrica para que actúe rápido, seguido de mis antiarrítmicos. Entonces, acá, en este caso en particular, ya tenemos las clasificaciones. Yo veo un electrocardiograma, voy a decir que tiene una taquiarritmia, ¿sí? Veo el QRS estrecho, entonces es supraventricular, ¿sí? Entonces tengo taquicardia supraventricular, paroxística, si es que en este caso que aparece y desaparece. Como opción de tratamiento, yo tengo cardioversión, que puede ser química o eléctrica, ¿sí? Cardioversión química. Y ahí yo, para saber si voy a hacer mi cardioversión química o eléctrica, ¿verdad? Yo me voy a fijar en sus signos vitales. Paciente hipotenso con compromiso hemodinámico, yo tengo que actuar rápido. Entonces, si mi problema es eléctrico, yo le voy a dar electricidad para frenar esa frecuencia. Entonces voy a hacer una cardioversión eléctrica, voy a volver al ritmo que estaba antes, ¿verdad? Y después le voy a hacer mi antiarrítmico para mantener ese ritmo. ¿Está bien? En este caso, no tengo el desfibrilador. Estoy en un puesto de salud. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo. Ahí entra la maniobra de Valsalva y entra a hacer la presión en el globo ocular, bien fuerte. ¿Está bien? En otros casos se le da agua bien fría, pero agua helada al paciente, ¿verdad? ¿Solo para qué? Para que el sistema vagal actúe y frene la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es en el caso en que yo no tenga nada. ¿Está bien? Y ahí le aplico mis antiarrítmicos después para que el paciente pueda mantener esa frecuencia cardíaca normal, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, se le hizo la cardioversión eléctrica, después le hicimos otra vez otro control del electrocardiograma y fue esto lo que encontramos en el control del electrocardiograma. A grandes rasgos, nosotros vemos que la frecuencia cardíaca disminuyó bastante, ¿sí? Veo mi onda, mi electrocardiograma nomás no es muy bueno, la imagen, ¿verdad? Pero se ve ondas P, QRS, ondas T. P, QRS, ondas T. Mis ondas T están bastante picudas, ¿verdad? Entonces puede que yo tenga una alteración hidroelectrolítica. Si yo me voy en las derivaciones B1, B2 y B3, que son las precordiales, puedo ver veo una onda T negativa, ¿sí? Una onda T negativa en B1 y B2. También, ¿y qué más le llama la atención en este grupo de pacientes? O sea, en este electrocardiograma. Aquí sí yo veo un electrocardiograma donde mi QRS es un poquito más ancho, vamos a decirle, ¿verdad?
Y veo esta pancita, que se ve mejor en la tira de ritmo, esta pancita como que hace que mi QRS sea más estrecho, o sea, más empastado con mi onda T, ¿verdad? Esta es la famosa onda delta, ¿verdad? Onda delta, que es el reflejo de la vía accesoria, ¿verdad? Y nuestro paciente Marcos, de 19 años, atlético, que viene por palpitaciones y mareos, había sido el portador de una vía accesoria y él tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Que es una de las causas más frecuentes de taquiarritmias supraventriculares, que es por el mecanismo de preexcitación. Hay una vía accesoria, ¿verdad?, que conecta directamente la aurícula al ventrículo, ¿verdad?, y hace que el impulso cardíaco vaya directamente de la aurícula al ventrículo sin pasar por el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y entonces por eso él tiene momentos de taquicardia y momentos de latidos normales, vamos a decirle, ¿verdad? Pero ante cualquier impulso, el paciente o toma o hace alguna actividad física fuerte o tiene alguna emoción fuerte y puede desencadenar su taquicardia, ¿sí? Entonces, el paciente, nuestro paciente Marcos atlético, tiene el Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Que tuvo un compromiso hemodinámico, por eso nosotros actuamos rápido. Hicimos cardioversión eléctrica y luego continuamos con la cardioversión química. El tratamiento definitivo de estos pacientes es la ablación, ¿sí? ¿Y qué sería la ablación? Entrar como por cateterismo hasta las aurículas, ver dónde está la vía accesoria y eso se quema, se cauteriza. Terminó el problema. ¿Alguna preguntita sobre este caso? Y al final el tratamiento del paciente, doctora, se le hizo la Y cirugía. se le hizo la ablación para que no vuelva a recaer. Sobre la onda Pero hay- delta, ¿podría repetir, doctora? ¿Cómo? Sobre la onda delta, ¿la podría repetir? ¿Por qué se da? Por la vía accesoria que tenemos, que conecta directamente la aurícula a los ventrículos, ¿sí? Y se ve en este empastamiento, vamos a ver acá, aquí. ¿Ven como que el QRS tiene una pancita para arriba? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y esta es la famosa onda delta, que hace que mi QRS sea más ancho. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas? No caso da cardioversão, o Uhum. paciente está desacordado para poder fazer a cardioversão? Se le hace una sedación suave, ¿sí? Se le hace una sedación suave porque es bastante molestoso y doloroso esto. Entonces, sí se le tiene que sedar al paciente, ¿verdad? Pero no necesariamente sedarle y intubarle y mantenerle ahí. No, con una sedación suave, una vez que su sensorio va disminuyendo o él se mantiene en sueño, ¿verdad? Ahí le colocas el oxígeno por mascarilla nada más y continúas. Pero igual se sienten algo, igual se quejan después del dolor o algunos amanecen asustados o aparecen asustados. ¿Está bien? Bueno, entonces a grandes rasgos ya vimos todo el tratamiento de la taquicardia supraventricular y en este caso el Wolff-Parkinson-White. Bueno, vamos entonces con el siguiente caso clínico, que es un varón de 79 años, obeso, hipertenso, portador de diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica. Él ya es conocido portador de fibrilación auricular, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síndrome de apnea del sueño. O sea, es un combo completo, ¿sí? Ya es anciano, tiene ya su cardiopatía isquémica, tiene su fibrilación, tiene su hipertensión, tiene su EPOC
y tiene una enfermedad que a ustedes seguramente les llama la atención a algunos, el síndrome de apnea del sueño. ¿Qué significa esta enfermedad? Son pacientes que generalmente se dan en obesos, que roncan mucho por la noche, ¿verdad? Creando, o sea, que tienen sus apneas mientras duermen, y eso empeora aún más la función cardiovascular porque disminuye la oxigenación, ¿verdad? Y también empeora el nivel de pulmonar, ¿sí? Por el mismo motivo. Entonces, pacientes obesos o aquellos que roncan mucho por la noche. Roncar mucho es eso que vos entras en la pieza o estás en el pasillo de un dormitorio y ya escuchás su ronquido, ¿verdad? Y que presentan esos periodos de apnea, roncan y después se quedan sin respirar y después vuelven otra vez a roncar, ¿sí? Ojo con esos pacientes o esas personas, ¿verdad? Bueno, nuestro combo completo, nuestro paciente con combo completo, acude a su consulta de atención primaria por presentar mareos, ¿sí? Otra vez mareos, con sensación de giro de objetos. En este caso, los objetos giran alrededor de él cuando camina y que pasan en el reposo. Refiere a aumento de la disnea habitual. Recordemos que el portador de cardiopatía isquémica y de POC, ¿sí? No ha presentado pérdida de conciencia, ni dolor torácico, ni vómitos, ni sudoración fría. Él está recibiendo tratamiento con amlodipino, repaglidina, que es un análogo de la insulina, ¿sí? Usa parches de nitroglicerina para esto, ¿sí? Está anticoagulado por la fibrilación auricular. Toma atorvastatina, toma atenolol, toma ácido acetil salicílico y espironolactona. Que esto ya les tiene que parecer ya conocido este tratamiento, que es ¿para qué? Para que toma beta bloqueantes, antiagregantes, estabilizador de la placa de colesterol, y en este caso también espironolactona. Pero hasta acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tratamiento de qué es? Cardíaca. De una insuficiencia cardíaca, ¿sí? También de su cardiopatía isquémica si le agregamos los parches de nitroglicerina. ¿Está bien? Espironolactona como parte del tratamiento de su insuficiencia cardíaca. Insulina isofánica protamina. Para el dolor usa tramadol, paracetamol y un protector gástrico, con un buen cumplimiento del mismo, ¿sí? Este tipo de insulina, ¿verdad? Es una insulina muy noble, ¿verdad? Que tiene el antídoto para el acenocumarol, porque los pacientes anticoagulados no deben hacerse ninguna inyección intramuscular, ¿sí? Ni tampoco pueden hacerse subcutánea porque se va a llenar de moretones ese miembro o donde él se aplica. Entonces, esta es una insulina especial, vamos a decirle, no hay acá en este lado del continente, en este lado del mundo, es más hacia Europa, o China también creo que tiene. Bueno, pero whatever. Continuamos. Es un paciente combo completo que tiene su tratamiento para su insuficiencia cardíaca, tiene tratamiento para su cardiopatía isquémica, tiene tratamiento para la fibrilación auricular, con el atenolol y el acenocumarol también. Y lo que no veo aquí es el tema para su EPOC. ¿Está bien? No tiene sus aerosoles y eso, pero no importa. Vamos a lo nuestro. Bueno, nuestro abuelito se fue a consultar, me olvidé, por mareos con sensación de giro de objetos. Otra vez mareos, ¿verdad? Le hicieron una exploración física y ¿qué es lo que pasa? Le ocultaron el área cardiovascular y vieron o están delante de una arritmia,
arritmia no late bien el corazón, ¿verdad? Con tonos lentos, apagados y sin soplo, ¿sí? Los pulsos radiales están presentes y son simétricos. Entonces tengo una arritmia con tonos lentos y una frecuencia cardíaca un poco baja, ¿sí? En la ocultación pulmonar se aprecia hipoventilación generalizada sin ruidos sobreañadidos. Significa que su murmullo vesicular está disminuido en todos los campos pulmonares, recordando que él es EPOC, ¿sí? Y la exploración neurológica, porque lo que vino fue por mareos, ¿verdad? O vértigos, es normal. No hay focalidad neurológica, no parece ser una ACV, ¿verdad? Presenta edemas con fobia hasta las rodillas y signos de insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores. Se le puso el pulsiómetro, que es el oxímetro de pulso, y se detectó una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 90%. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que estoy delante de una bradiarritmia, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber, bradiarritmia tiene que ser algún bloqueo, ¿sí? En alguna parte del cuerpo tiene que haber un bloqueo, o sea, en alguna parte del corazón hay un bloqueo, por eso estoy arrítmico o bradiarrítmico, ¿sí? Recordando que él ya tiene un problema de arritmia, que es la fibrilación auricular. Entonces, paciente con mareos, exploración cardiovascular un poco anormal, la obligación de hacer un electrocardiograma. Y este es el electrocardiograma que se le hizo a él. ¿Alguien puede o se anima a interpretar? El mismo esquema, ¿sí? Primero vamos a fijarnos si está todo bien. En este caso cumplen las normas internacionales, la velocidad está a 25 milímetros por segundo y tiene una precisión de 10 milivoltios por milímetros por milivoltio. Eso entonces significa que mis mediciones van a ser correctas. Después voy a verificar si todas las derivaciones están bien, ¿sí? Si están completas, si no falta nada. Y la tira de ritmo, que es esencial en este caso. ¿Por qué? Porque estoy delante de una arritmia y de verdad tengo que constatar si mi paciente está bradicárdico o taquicárdico. Bueno, entonces vemos la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Voy a contar. Primero veo la frecuencia cardíaca, veo si tengo ondas P, veo el tamaño de mis QRS, ¿verdad? Y después la morfología de las ondas. Bueno, ustedes ven onda P. ¿Ven ondas P, gente? ¿Mm? No hay ondas P. No hay ondas P. O podemos decir que ¿dónde nosotros vemos mejor las ondas P? En D2, ¿verdad? Y después nos fijamos también en B1, que es la derivación precordial que está más cerca de las aurículas, ¿verdad? Entonces vemos acá como estas onditas chiquititas que podemos considerar como ondas P. Pero ¿qué pasa? Estas ondas P no conducen el impulso cardíaco, ¿sí? No hay contracción auricular seguida de una contracción ventricular, no hay QRS. Entonces, de verdad, no hay ondas P en este electrocardiograma. Si vamos a contar, bueno, entonces ahí ya sé, mi ritmo probablemente no sea sinusal, ¿verdad? Entonces, voy a ver mi frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y mi frecuencia cardíaca, contando desde la R hasta la R, ¿verdad? Voy a contar cuántos cuadraditos pequeñitos hay aquí y voy a dividir por 1500. Es mi forma habitual, ¿verdad? Pero yo ya sé que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 40 latidos por minuto, ¿sí? Eso se ve y se confirma con el electrocardiograma.
Bueno, después voy a ver en las morfologías, a grandes rasgos, veo la morfología de mis ondas. Ondas P yo ya no tengo, ¿sí? Entonces me voy a fijar en mi QRS. Voy a ver QRS, ¿verdad? Y en mi tira de ritmo, mi QRS hasta que está un poco más ancho, ¿verdad? De lo normal. Dura más de 3 cuadraditos. Es un QRS ancho. Entonces, QRS ancho, yo tengo algún tipo de bloqueo, ¿sí? Bloqueo ventricular. ¿Está bien? Entonces voy a fijarme en las ondas. Y aquí, si ustedes ven en las derivaciones que miran la cara derecha del corazón, como que tengo una R y R'. ¿Ven? R, R', que no tengo en las derivaciones que miran la cara izquierda, ¿verdad? No hay R, R' en la cara izquierda, pero sí tengo en las derivaciones que miran la cara derecha. Entonces yo estoy delante de un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces es un paciente que no tiene ondas P. Entonces, al no haber ondas P, estamos delante de un paciente con fibrilación auricular, ausencia de ondas P, y un bloqueo de rama derecha, que después, haciendo el análisis del eje y eso, vamos a ver que es un bloqueo de rama, bloqueo completo de rama derecha, ¿verdad? Ondas T negativas, ¿verdad? En B2, B3, y un poquito en B5. Ondas T negativas, habíamos hablado que pueden ser isquemia o sobrecarga, recordando que el paciente es un combo completo a nivel cardiovascular, que tiene su cardiopatía isquémica, ¿verdad? Que tiene su fibrilación auricular ya, ¿verdad? Más todavía un bloqueo de rama completa derecha, ¿verdad? Entonces, se le hizo todo el electrocardiograma, ya analizamos a un paciente con fibrilación auricular, por ausencia de ondas P, y tiene un bloqueo completo de rama derecha. Tiene una frecuencia cardíaca de 40 latidos aproximadamente, y los QRS, aunque parecen ser rítmicos, son bastante anchos. ¿Dónde se fue mi flechita? Acá. Son anchos. ¿Está bien? Entonces eso habla de un escape infranodal. Vamos a ver cómo continúa nuestro caso clínico. Tras valorar el electrocardiograma y los datos de los antecedentes personales del paciente hipertenso con cardiopatía isquémica, comparamos el registro de un electrocardiograma que él tenía antes, hace 3 años atrás se hizo un electrocardiograma por un episodio de reagudización de POC, ¿verdad? Y 3 años antes este era su electrocardiograma, ¿sí? Volvemos a analizar primero si todo está dentro de lo normal, o sea, si todo está bien. Vemos si todo está correcto, si todas las derivaciones están presentes y después empezamos a analizar el ritmo. En este caso también yo no veo ondas P, no se ven las ondas P. Sí persiste todavía el QRS ensanchadito, ¿verdad? Mi R', acá en B1 y B2, y en B6 y B5 nada. Y mis ondas T negativas, ¿verdad? Entonces, el electrocardiograma de este paciente continúa igual al que se hizo ahora, ¿verdad? Solo que la diferencia es la frecuencia cardíaca que está muy, muy baja, ¿verdad? Entonces, yo tengo un paciente con cardiopatía isquémica que hace 3 años tenía aproximadamente 80 latidos por minuto, ¿sí? No hay ondas P, porque entonces ya tenía el diagnóstico de fibrilación auricular y el bloqueo de rama derecha que no es nuevo. Este paciente con la sospecha diagnóstica de fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, se retira el tratamiento cronótropo negativo. ¿Cuál es el tratamiento cronótropo negativo? En los pacientes que tienen bradiarritmias, nosotros tenemos que ver cuál es el medicamento que causa bradiarritmias, normalmente luego que él está consumiendo.
Vamos a tener que suspender los beta bloqueantes, ¿sí? Entonces, suspendemos los beta bloqueantes porque cuando ustedes leyeron cardiopatía isquémica, una de las contraindicaciones para el uso de beta bloqueantes, aparte de el EPOC, ¿no? Que ya no es más es una contraindicación relativa, son los bloqueos de rama. Y él tiene luego bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Entonces, se le sacó su tratamiento cronótropo negativo, su beta bloqueante. No mejoró a pesar de eso, ¿sí? Y dada la falta de respuesta a esta medida, se decide un ingreso a cardiología, ¿verdad? Hospital Chuche, entonces ellos le derivan al cardiólogo. Se le hizo un estudio completo, hemograma, glicemia, electrolitos. Siempre cuando estamos delante de una arritmia hay que estudiar electrolitos, porque ustedes ya vieron que la mayoría de las arritmias son causadas por alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Se le hizo estudios electrofisiológicos, todos esos estudios que cuando ustedes lean, ¿verdad? Van a saber que se tienen que hacer, ¿verdad? Y se llega al diagnóstico definitivo de fibrilación auricular con bloqueo aurículo-ventricular avanzado, ¿sí? Más un bloqueo de rama derecha de grado 3. Sintomático, ¿por qué? Porque él está presentando mareos, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente bradicárdico y que presenta o fibrilación con fibrilación auricular y bloqueo de rama que está sintomático, el único tratamiento que yo tengo que hacer es mejorar ese ritmo, ¿verdad? De pasar de una bradicardia a un ritmo normal. Y para eso la única alternativa que yo tengo es marcapasos, ¿está bien? Entonces se decide el implante de un marcapasos permanente y el paciente evoluciona favorablemente. Desaparece la clínica de los mareos y eso, y se controla también la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nuestro abuelito, que estaba siguiendo su tratamiento para su cardiopatía isquémica, para todos los quilombitos que tiene Angana, ¿verdad? Su frecuencia cardíaca fue más bajo de lo normal. Se retiran los medicamentos que nosotros pensamos que pueden hacer daño o que pueden empeorar esta situación. Y si no mejora, se le hace todos los otros estudios para ver si tiene alguna patología o alguna condición que pueda revertirse. Y en el caso de que no sea así, que no tenga nada que no se pueda revertir, como que el bloqueo de rama, que era incompleto allá, ahora se hizo completo, más un bloqueo completo de aurículo ventricular, el tratamiento o la indicación es el marcapasos. ¿Está bien? Las causas, bueno, ¿y cómo yo sé que esta es una fibrilación auricular? Porque si yo me fijo aquí, la distancia entre RR es totalmente irregular, ¿sí? Yo veo que esta no es igual a estos, ¿verdad? Tampoco acá no son iguales, y algunos están más cortos y algunos más chicos. Entonces yo tengo una fibrilación auricular, ¿verdad? Ausencia de ondas P y intervalo RR no regular. Y después me fijo que también tiene RR' en B1 y B2, entonces estoy delante de un bloqueo de rama derecha. La diferencia de la fibrilación auricular lenta con bloqueo de rama auriculoventricular avanzado o completo es la ausencia o el silencio auricular, ausencia de ondas P. Las causas siempre son las mismas del bloqueo AB completo de la fibrilación auricular. Hay que descartar que sean fármacos, hay que descartar que sean algunos antiarrítmicos como dioxina, calcio antagonistas que habíamos hablado en el caso anterior. Y si la bradicardia sigue siendo, o sea, continúa la bradicardia y es sintomática, como en este caso el paciente presenta mareos, ¿verdad? La indicación es colocación de marcapasos. ¿Está bien? ¿Alguna preguntilla?
Creo que me escuchan todavía, ¿verdad? Sí, doctora, se escucha. Ah, bueno. En ese caso, ¿podría entrar con Entresto? ¿Cómo? ¿Podría sustituir alguno de los medicamentos por lo Entresto? Que no te entiendo. ¿Ingreso? Entresto, un medicamento que miramos recién. No conozco, pero Ah, ¿qué es? ah, também não me recordo agora para explicar a voz. Se algum colega, um companheiro se recordar, por favor. ¿Pero qué es? ¿Un antiarrítmico? ¿Un beta bloqueante? ¿Qué es? Se me recordo bem, tinha era uma associação de dois medicamentos, pero não me recordo quais. Bueno, pero la verdad, eh, bueno, es lo que le había dicho. Una de las causas de fibrilación auricular son los medicamentos. ¿Entendés? Y en este caso, bueno, vas a poder darle ningún antiarrítmico, ¿verdad? Ni tampoco beta bloqueantes porque tenés bloqueo. Entonces, la única indicación para mí sería marcapasos, si el paciente es sintomático como en este caso. ¿Está bien? Graças, doutora. Dale. Pero después cuando se recuerden, pásenme el nombre del medicamento, voy a averiguar un poco, pues de verdad no conozco. Bueno, vamos a continuar. El texto, no conozco. Voy espera un poquitito, vamos a ver acá. Siempre hay un Vademécum, me dejó curiosa ese medicamento. Ah, pero es el valsartán y sacubitril. Ya. No está indicado porque como tratamiento para la insuficiencia cardíaca, cuando no funciona el tema de todos los medicamentos que vos pusiste, ¿verdad? El otro paso para mejorar la frecuencia o recuperar la frecuencia es este medicamento, el Entresto, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué vos no estás controlando la frecuencia? ¿Es una taquiarritmia o tu insuficiencia cardíaca está descompensada por un ritmo alterado, alto o un ritmo bajo? ¿Verdad? Si es un ritmo bajo, está contraindicado los beta bloqueantes, ¿verdad? En este caso el sacubitril, contraindicado, ¿sí? Ahora, es un ritmo normal, tipo frecuencia cardíaca de 80 para arriba, yo me puedo valer por el sacubitril y el valsartán, ¿sí? Si mi insuficiencia cardíaca está descompensada, ¿está bien? Pero en este caso, como tratamiento de arritmia, no es lo indicado, ¿está bien? Ahora, volvemos en el caso de este abuelito, ¿verdad? Este abuelito, ponerle que no tenía sintomatología, y no tenía 40 latidos por minuto, como que él se mantenía aquí, ¿verdad? Como él vino a consultar, ¿verdad? El paciente, el abuelito te llega con este electrocardiograma y signos de insuficiencia cardíaca que él tiene, porque cuando nosotros comentamos el caso, el que tenía edemas hasta miembros inferiores o de una o dos cruces, creo, ¿verdad? Y tenía disnea, ¿verdad? Borrando el tema del abuelito de los mareos y de la frecuencia cardíaca baja. Él viene con esos síntomas y viene con este electrocardiograma, ahí yo le agrego el valsartán y sacubitril. ¿Entendido? Bueno, y como último caso, vamos a hablar de una mujer
¿verdad? Porque me parece muy machista toda la clase, todos siempre son los más problemáticos en arritmia, son los hombres, ¿verdad? Pero hay algunas que otras excepciones. Y las mujeres, nosotros siempre tenemos la capacidad de complicar más las cosas. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar una paciente femenina de 23 años, joven, pero esta sí vino con historia de fiebre, náuseas, vómitos y disnea a mínimos esfuerzos, ¿sí? Tiene como antecedente una gestación sin complicaciones estando en el segundo mes del puerperio. Al ingreso, ella está euneica, con edemas en miembros inferiores, 4 cruces, es un edema importante, y febril, temperatura 38 para arriba. La presión arterial estaba 120 por 80, la presión cardíaca, presión arterial óptima o ideal, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca con 68 latidos por minuto. Hasta aquí dentro de lo normal, para una persona que tiene fiebre, ¿sí? La ocultación cardíaca estaba sin alteraciones y los pulmones tenían crepitantes bivasales, ¿verdad? El hígado estaba palpable en el reborde costal derecho. Hasta ahí, vamos bien, ¿verdad? Mujer, 23 años, síntomas de insuficiencia cardíaca, pero ella viene por fiebre y es una puérpera. A todas las puérperas con fiebre se le interna, ¿sí? Eso es una regla, le van a preguntar al doctor Dimitrópolos y capaz que él coincida conmigo, ¿verdad? Fue internada inicialmente en clínica médica donde se realizó una radiografía de tórax, porque él presentaba crépitos, ¿verdad? Reveló pulmones congestionados. Lo único que no hay broncograma aéreo, no hay nada, solo me dice pulmones congestionados. Se vería por la sobrecarga hídrica, ¿sí? Recordemos que tiene edemas importantes hasta el tercio medio. Presentó un área cardíaca normal, no hay cardiomegalias, y se le pidió los exámenes de los análisis de sangre. En este caso, tiene leucocitos de 9200, se le pidió los electrolitos, potasio, un poco bajo, magnesio dentro de lo normal, ahí en el límite, dependiendo del laboratorio, ¿sí? Después, una eritrosedimentación alta, orina con leucocituria y hematuria, ¿sí? Sin cilindros. Entonces, es una paciente que está con una infección urinaria, ¿sí? También, como es puérpera, se le pidió una proteinuria que arrojó un resultado de 588 miligramos en 24 horas. Está un poquitito alto, ¿sí? Y se le pidió, como hay sospecha de infección urinaria, se le pidió también su urocultivo, ¿verdad? Que vino una Escherichia coli, siendo iniciado tratamiento con ciprofloxacina para la E. coli, captopril para la hipertensión o como parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque tiene ella historia de disnea, tiene edemas en miembros inferiores, tiene estertores bivasales y el hígado está grande. Entonces, cuando ustedes lean la parte de los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca, prácticamente ya está cumpliendo casi todos los mayores, ¿sí? Bueno, entonces se le hizo el captopril, se le hizo espironolactona, se le hizo furosemida para descargar un poquitito ese pulmón congestivo y se le hizo reposición de potasio, ¿sí? Al ingreso también se realizó un ecocardiograma, el cual se evidenció hipoquinesia difusa. ¿Qué significa hipoquinesia difusa? ¿Mm? ¿Qué significa hipocinesia difusa? Bueno, tarea.
¿Qué significa hipocinesia difusa? Disfunción leve del ventrículo izquierdo y una fracción de eyección de 53%. O sea, fracción de eyección algo conservada. Discreto derrame pericárdico y cavidades cardíacas dentro de lo normal. El quinto día de internación, la paciente comenzó a presentar episodios de presíncope y síncope. Se desmayó, perdió conocimiento, ¿sí? Asociado a palpitaciones taquiarrítmicas, taquicárdicas. Se le realizó un electrocardiograma que muestra qué es esto, ¿sí? Ondas P, QRS, se le hizo una tira de ritmo que es generalmente lo que tenemos a mano en urgencias, ¿verdad? Y en una de las derivaciones presentó este electrocardiograma, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir qué les parece en este electrocardiograma? Siguiendo lo que nosotros habíamos hablado allá cuando hablamos de taquicardia supraventricular. Esto es la derivación 2. Y acá me dice que este es también después, en la misma derivación, ¿sí? Ambas son derivaciones 2. Se le hizo un electrocardiograma, en la derivación 2 comenzó así y continuó así. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me escuchan? Sí, doctora, quedamos con el electrocardiograma de abajo nada más. Ah, bueno. Acá están tirando ideas. Fibrilación. ¿Pero fibrilación qué? Auricular, ventricular. Acostúmbrense a hablar todo, a contar todo y no usen tantas siglas, ¿sí? Acostúmbrense a escribir y hablar todo. ¿Fibrilación qué? ¿Auricular o ventricular? Auricular, dice Sabrina. ¿Quién da más o quién da menos? Se for, vai ser uma fibrilação ventricular. Mas tá com cara de ser um ataque a ritmo ventricular também. Sí. Bueno, vamos a analizar. ¿Está bien? Comenzó con este electro, es la misma derivación en el mismo momento. ¿Está bien? Este electrocardiograma en la derivación 2 yo tengo ondas P, QRS, ondas T. Ondas P, QRS, T. Yo tengo ondas P, entonces todo lo que sea auricular está eliminado, está descartado. ¿Está bien? Siguiendo allá la clasificación que habíamos hablado en el primer caso clínico, yo me fijo en la frecuencia, si es que puedo contar, ¿verdad? Cuando veo algo raro, ¿verdad? Y yo veo primero si es una bradiarritmia o una taquiarritmia. En este caso parece ser una taquiarritmia porque yo veo rayas muy rápidas, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo una taquiarritmia. Taquiarritmia. Bueno, ahora me queda saber si mi taquiarritmia es supraventricular o es ventricular. ¿Y cómo yo diferencio eso? Por medio del complejo QRS. ¿Sí? QRS ancho. El problema está en los ventrículos. ¿Está bien? QRS chiquitito. No, vamos otra vez a volver al caso clínico. QRS normal o angosto. Como esta, mi problema es supraventricular. ¿Está bien? La arritmia está causada por arriba del nódulo auriculoventricular y mi problema no son los ventrículos. Entonces, yo veo que está aquí arritmia y veo el tamaño del QRS. QRS angosto, supraventricular. QRS ancho,
como esto, ¿verdad? Mi arritmia es ventricular. ¿Está bien? Y ahí me queda saber, hay como 3 taquicardias ventriculares, ¿verdad? Está la taquicardia ventricular monomorfa, la polimorfa o torsade de Points, ¿verdad? Y está la fibrilación ventricular. Yo tengo ritmo regular, ¿verdad? Entonces yo estoy delante de una taquicardia. No hay ritmo regular, esto es, acá empieza así, después viene acá otra vez, después empieza una taquicardia, después una bradicardia o distolia, ¿verdad? Es una fibrilación, ¿sí? Vuelvo, veo si hay taquicardia o bradicardia. Si hay taquicardia, voy a ver si mi problema está en nivel supraventricular o ventricular. ¿Cómo yo veo eso? Mirando el tamaño del QRS. QRS angosto o normal, el problema está arriba, es una taquicardia supraventricular. QRS ancho, entonces mi problema está dentro de los ventrículos, entonces mi taquicardia es ventricular, ¿verdad? Y ahí yo voy a ver cómo yo diferencio entre taquicardia y fibrilación, ¿verdad? Si tengo un ritmo entre R y R algo regular, es taquicardia. Si no hay ritmo regular, si no hay ningún tipo de arritmia, es fibrilación, ¿sí? Bueno, esta es una taquicardia ventricular monomorfa o el famoso torsade de Points, ¿verdad? Se le hizo ese diagnóstico a esta paciente y fue transferida para la terapia, donde se interrumpió la ciprofloxacina y se intensificó la reposición de potasio y magnesio. Recuérdense, todas las arritmias, primero investigar electrolitos, ¿sí? Aún con la normalización de estos iones, con la corrección de potasio y magnesio, la paciente mantuvo episodios de torsade de Points, igual con los electrolitos, ¿sí? Por este motivo se optó por implantar un marcapasos provisorio, ¿verdad? Algo que frene la frecuencia y que haga que los latidos ventriculares sean regulares, ¿sí? Fijando su frecuencia por encima de la frecuencia basal de la paciente, que fue, creo que, a ver, 68 latidos por minuto. Se le programó el electrocardiograma, el marcapasos para que tenga una frecuencia de 70 a 72 latidos por minuto, ¿sí? Por ese motivo, optamos por implementar un marcapasos fijando su frecuencia por encima de la frecuencia basal del paciente, abortando enseguida los episodios de arritmias ventriculares. O sea que electricidad con electricidad se entiende, ¿está bien? La paciente permaneció internada en la terapia por aproximadamente una semana usando el marcapasos provisorio. No tuvo más arritmias ventriculares, hubo mejoría clínica, pero entre uno de los criterios para el electrocardiograma es la medición del intervalo QT, ¿sí? Intervalo QT es desde donde empieza la onda Q hasta donde termina la onda T. Eso hay solo algunas patologías que son causantes del alargamiento del intervalo QT y traen la mayoría de los problemas de arritmias ventriculares, ¿sí? Entonces vieron con un electrocardiograma ya mejor, ¿verdad? El QT en torno a los 582 milisegundos, ¿sí? Más de 100 milisegundos, o sea, está mucho más prolongado. Se le retiró el marcapasos provisorio, ¿verdad? Después del evento y se le agregó propanolol de 40 miligramos 3 veces al día. Se le hizo un nuevo ecocardiograma y la paciente ya no está más en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Mostró una función ventricular normal, que ella tenía hipocinesia difusa al principio. ¿Está bien? Por eso es lo que le pregunté. Pero una vez agregado el beta bloqueante, su nuevo electrocardiograma ya estaba relativamente normal.
Y la paciente salió de alta con el propanolol, que es un beta bloqueante. Durante el periodo de internación se le hizo un nuevo electrocardiograma, o sea, se le hizo un electrocardiograma a los familiares de primer grado, mamá, papá, hermanos, ¿verdad? Donde no se encontró el intervalo QT prolongado. Un mes después del alta hospitalaria trajo su Holter, porque se le pidió un Holter, y el QT era un poquitito menor, 511 milisegundos comparado a lo que ellos habían encontrado, 582 milisegundos, ¿sí? No obstante, la paciente estaba sin síntomas. Y después de 4 meses de la alta hospitalaria, la paciente volvió a presentar un nuevo episodio de síncope, ¿verdad? Sin pródromos, significa sin presíncope. El electrocardiograma volvió a mostrar el intervalo QT prolongado. Y entonces se decidió implantarle el desfibrilador, que es un marcapasos, pero en vez de marcar la frecuencia cardíaca, cuando el marcapasos o el desfibrilador implantable, lo que hace es capta la frecuencia irregular y aplica electroshocks dentro del corazón. Entonces, en la parte de marcapasos tenemos los que marcan la frecuencia y también tenemos los desfibriladores, ¿sí? Implantables, que es igual a la cardioversión eléctrica y la desfibrilación, ¿sí? Asimismo también son los marcapasos. ¿Alguna pregunta aquí, gente? Esta paciente tiene el intervalo QT prolongado, ¿sí? Y por eso es lo que tiene sus episodios de torsade de points. Con el agravante de que esta paciente, además de tener su nivel de electrolitos bastante bajos, ¿verdad? Estaba consumiendo o le indicaron para su infección urinaria este medicamento, que es la ciprofloxacina, que uno de los efectos adversos que produce es hipocalemia, o sea, hipopotasemia. Entonces bajaba más aún su potasio, aunque ellos estaban corrigiendo, ¿verdad? Pero la ciprofloxacina es un medicamento contraindicado en este tipo de pacientes. Pero anda a saber dónde y quién tiene el intervalo QT prolongado o el intervalo QT normal, ¿verdad? Entonces se va a ir viendo eso de a poquito. Solo con presentación de síntomas. O sea, esta paciente recibió tratamiento y durante su internación, ¿verdad? Gracias a Dios es puérpera y se le tuvo que internar, ¿verdad? Porque si no, esta paciente moría en su casa en forma de por un tratamiento de insuficiencia cardíaca, de infección urinaria, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Por eso es importante leer y no pasarse o saltar los pasos del electrocardiograma y hacer todo con mucha atención y cariño. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Sin preguntas? Bueno, entonces, estos son los 3 casos clínicos que le quería preguntar. Por favor, lean. Yo sé que es un sábado hermoso, ¿verdad? Pero tienen todos los materiales para leer. Hay un montón de videos por YouTube donde explican mejor las arritmias, si es que ustedes no entienden con la lectura, ¿verdad? Y el manejo. Pero lean ahora, porque yo sé que una vez que nosotros cortamos acá la clase y ustedes se dan la vuelta, ya se van a olvidar de todo lo que nosotros habíamos hablado. Aunque esta clase va a quedar grabada, ¿verdad? Igual les recomiendo que lean, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, damos por terminada nuestra clase. Les pido por favor que lean. En la plataforma ya están habilitadas las clases del lunes, ¿verdad? Y va a ser la misma temática. Vamos a dar más casos clínicos. Creo que es valvulopatías, lo que ya está habilitado. Pero voy a habilitar valvulopatías y otras clases más. ¿Está bien? Entonces nos vemos, sí, ya nos vemos el lunes
a la misma hora por el mismo Vaticanal. ¿Está bien? Chao, gente. Buen sábado. Pórtense bien y cuídense. Muchas gracias, doctora. A vos, Jorge.